Hola, buenas tardes, ¿se escucha? Buenas tardes. Hola, profe. Bueno, tenemos que continuar con la práctica número 3, que es la práctica de límite y continuidad. Me dijo Marcos que habían visto los ejercicios 1 y 2, que teníamos que empezar con el ejercicio número 3, que es la parte de continuidad. Antes de arrancar con esos ejercicios, quería saber si tenían alguna duda de los ejercicios anteriores o si había alguno que no les había salido, así los revisamos. Si no, empezamos directamente ya con el ejercicio 3. Bien, veo que no hay dudas, así que vamos a hacer los ejercicios 3 y un ejercicio de un examen que se ha tomado durante la presencialidad, así que así tenemos para practicar. Bueno, perdón que me voy a buscar un vasito de agua. Bueno. Dentro de los ejercicios del 3 hay varios que los vamos a ir haciendo todos. El primero nos dice verificar si la siguiente función es continua en x sub 0 igual a 1. Y la función que tenemos que evaluar si es o no es continua en ese punto es una función que está definida en dos partes, que es x al cuadrado más 2x para los x que son menores o iguales a 1 y menos x más 4 para los x que son mayores que 1. Bien. Los escucho a ustedes. ¿Cuáles son las condiciones que tiene que cumplir una función para ser continua? Todos los puntos tienen que tener una imagen. ¿El límite tiene que ser igual a la imagen? Bien. El límite de la función en x sub 0 igual a 1 tiene que ser igual a la imagen.
Entonces, nosotros para verificar esa continuidad, lo que vamos a hacer son 3 pasos. Por un lado, la función tiene que estar definida en x sub 0 igual a 1. Ese es el primer paso. Bien, o sea que tenemos que ver si existe f en 1. O sea, la función está definida en x igual 1. ¿1 pertenece al dominio de esa función? Sí, Bien, está definida la función en x igual 1. ¿Y cómo hacemos para encontrar su valor? reemplazamos la x por el 1 Bien, ¿en qué parte de la función? en x al cuadrado más 2 por x. Exactamente. Nosotros tenemos que reemplazar x igual 1 en la primera parte de la función. Porque allí es donde está definida la función en 1. La segunda parte de la función es para los x que son mayores que 1. Bien. Por lo tanto, nuestra función está definida en x igual 1 y el valor que toma es igual a 3. Bien. El segundo paso es que la función tiene límite en x igual 1. Y en este caso, que tenemos una función que está en 2 partes y que justo en el valor 1 cambia la forma de la función, tenemos que evaluar el límite cuando x tiende a 1 y lo tenemos que evaluar con el límite cuando x tiende a 1 por derecha y el límite cuando x tiende a 1 por izquierda. Porque la función toma diferentes formas según si yo me voy acercando a 1 por la derecha, si me voy acercando a 1 por la izquierda. Entonces, si yo quiero calcular el límite cuando x tiende a 1 por derecha, ¿cuál es la parte de la función que tengo que calcularle ese límite? O sea, cuando vengo por derecha. Menos x más 4. Exactamente. Menos x más 4. Bien. ¿Y cuánto nos da ese límite? 3. Exactamente, 3. Ahora tenemos que ver cuánto vale el límite cuando x tiende a 1, pero por izquierda. Ahí usamos otra vez el de x2 más 2x. El de x al cuadrado más 2x. Exactamente porque me voy acercando a 1 por izquierda. ¿Y cuánto vale este límite? 3. Exactamente, 3. Esos dos límites son iguales
Por lo tanto, nosotros podemos decir que el límite, cuando x tiende a 1 de f de x, es igual a 3. Ese límite existe, es finito, los límites laterales son iguales, por lo tanto podemos decir que el límite de nuestra función cuando x tiende a 1 es igual a 3. Y el tercer paso que se tiene que cumplir para que una función sea continua en el punto, en este caso x sub 0 igual a 1, es que el límite cuando x tiende a 1 de mi función f de x sea igual al valor de mi función en el punto donde estoy calculando el límite. Y en ese caso, podemos decir que la función es continua en el punto x sub 0 igual a 1. Y acá vemos que esta condición se cumple, porque tenemos que el límite cuando x tiende a 1 es igual a 3, y vemos que nuestra función en 1 es igual a 3. Por lo tanto, la función es continua en x sub 0 igual a 1. ¿Sí? ¿Puedo cambiar de pantalla? Sí. Sí, profe. Bien. En el caso del ejercicio 2, nos pregunta ¿para qué valores se producen discontinuidades, si es que existe alguna discontinuidad, de las siguientes funciones? La primera de ellas nos dice que y es igual a 2 sobre x más 3. ¿Esta función tiene algún punto de discontinuidad? El menos 3. Exactamente. ¿Y por qué? Porque es cuando el denominador se hace 0. Bien. En x igual menos 3 hay un punto de discontinuidad. Y lo que pasa es que mi función en menos 3 no existe, no está definida. No es un valor de x que pertenezca al dominio de esa función. Bien. En B nos dice que la función es x más 1 dividido x al cuadrado más 1. ¿Hay algún punto de discontinuidad en esta función? ¿En qué punto sería y por qué? No existe un punto de discontinuidad. Exactamente, no hay punto de discontinuidad. Tendría que haber algún punto de discontinuidad si nosotros logramos que x al cuadrado más 1 sea igual a 0. Para que x al cuadrado más 1 sea igual a 0, significa que x al cuadrado tiene que ser igual a menos 1. Y esto nunca nos va a ocurrir porque cuando nosotros elevamos cualquier número al cuadrado, siempre nos va a dar positivo. Entonces, en este caso,
no existe punto de discontinuidad. Esta función es continua en reales. No existe punto de discontinuidad. ¿Sí? O lo que es lo mismo que decimos que f de x es continua en reales. En C nos dice que x menos 1 sobre x al cuadrado menos 4x menos 5. Nos pregunta si tiene algún punto de discontinuidad y dónde se dan esos puntos. Yo apliqué resolvente, profe, y me quedó que había discontinuidad en el punto 5 y menos 1. Exactamente. O sea, los puntos de discontinuidad se van a dar cuando x al cuadrado menos 4x menos 5 sea igual a 0. ¿Cómo resolvemos esto? Ahí tenemos una ecuación cuadrática, lo hacemos con la resolvente y tenemos dos valores, que x1 es 5 y x2 es igual a menos 1. Por lo tanto, en x igual 5 y en x igual menos 1 son dos puntos de discontinuidad. ¿Sí? No existe nuestra función en 5 y tampoco existe nuestra función en menos 1. Y en D nos dice que nuestra función y es 10 sobre e a la 6x menos 1. ¿Cómo hacemos en este caso? Si existe algún punto de discontinuidad, ¿cómo lo deberíamos encontrar? Puede ser que no haya. ¿Por qué? Porque si no me acuerdo mal, el número D daba 3 y alguito. Pero ese es e a la 1. Hay que ver Ah, el valor de x. tenemos que buscar para qué valor de x se da qué situación. E a la 1 da el valor que vos decías, 2, alguito. Acá lo tenemos al número e como función, o sea, que tendría que ser e a la, y tendría que tomar todos los valores negativos y los valores positivos. Ahora vamos a hacer la gráfica de la función, e por las dudas, por si no se acuerdan. ¿Cómo tendríamos que hacer para buscar el punto de discontinuidad? ¿Qué hicieron ustedes en los ejercicios anteriores? ¿Qué pensábamos? Donde el denominador se convertía en 0, o sea, igualarlo a 0. Bien, entonces hacemos e
a la 6x menos 1 tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, e a la 6x tiene que ser igual a 1. Y ahí ustedes pueden encontrar algún valor de x, tal que si tenemos e elevado a ese número nos dé 1. Piensen en las propiedades de potencia. Cuando ¿El una cero? potencia, exactamente, si nosotros tenemos cualquier número, por ejemplo el número a elevado a la 0, siempre nos da 1. Por lo tanto, si nosotros tenemos que 6x es igual a 0, se da la situación anterior. Eso significa x igual 0. Por lo tanto, x igual 0 es un punto de discontinuidad. La función no existe en 0. Bien. Veamos cómo es la gráfica de e a la x. Ya sabemos que si nosotros reemplazamos por x igual 0, e a la x nos da 1. Si tenemos por x igual 1, nos daba algo más que 2, y así sucesivamente, y esto tiene un crecimiento de esta forma. Además, para los valores que son negativos, nuestra función se va acercando cada vez más a 0, pero nunca llega a tocarlo. La gráfica nos queda algo de esta forma. ¿Qué es lo que ahora dicen? ¿Vieron que dicen ahora que la curva de contagios del COVID aumenta de manera exponencial? Bueno, están hablando de este crecimiento, donde no es un crecimiento de la forma lineal. Por ejemplo, si nosotros pensamos en x igual y, nosotros aumentamos en una unidad en x, también aumentamos en una unidad en y, sino que este crecimiento, a medida que yo cambio en una unidad en x, aumenta muy rápido en y. Y es el crecimiento exponencial del que estamos escuchando todos ahora. Bien, ¿hasta acá alguna consulta? No, profe. Bien. Dada la función f de x es igual a el valor absoluto de x sobre x para todo x que es distinto de 0 y vale 0 para x igual 0. Y nos pregunta si f es o no continua en x sub 0 igual 0, y nos dice graficar. Bueno,
Vamos a primero graficar esta función. Nosotros pensemos en la forma que va a tomar esta función. Para eso, vamos a tener, ¿qué es lo que pasa cuando x es mayor que 0? Si x es mayor que 0, cuando nosotros calculamos valor absoluto de x sobre x, ¿qué nos queda? Si ustedes hacen, estamos pensando en los valores de x que son positivos, ¿verdad? Si yo a un número positivo le calculo su valor absoluto y lo divido por ese mismo número, Es igual a ¿qué 1. es igual a 1? Perfecto. ¿Y ahora qué pasa cuando x es menor que 0? A menos 1. Exactamente. Y esto es igual a 0 cuando x es igual a 0. Muy bien. Por lo tanto, la gráfica de esta función nos queda que para x igual 0 vale 0, que para los que son mayores que 0 vale 1, y acá no está incluido, ¿sí? Y para los x que son menores que 0, la función vale menos 1. Nosotros ahora tendríamos que ver si esta función es o no es continua. Nosotros mirando la gráfica ya nos podemos dar cuenta que la función no es continua. Sin embargo, vamos a verificarlo analíticamente, que son los pasos requeridos para poder demostrarlo en estos ejercicios. Entonces, como primer paso para evaluar la continuidad, nosotros decíamos que la función tiene que estar definida en el punto donde estamos viendo si es o no continua. Por lo tanto, decimos, la función está definida en x0 igual 0. Y el valor que toma en 0 es igual a 0. Por la definición de la función. Nos dice que cuando x vale 0, la función vale 0. Bien. El segundo paso nos decía que tenía que existir el límite cuando x tiende a 0. De nuevo, como la función cambia su forma para los x que son mayores que 0 y los que son menores que 0, tenemos que calcular el límite por derecha y el límite por izquierda. Por lo tanto, el límite, cuando x tiende a 0 por derecha, ¿de qué función? ¿Qué tengo que poner allí como función?
que sería la que yo le calculo el límite cuando x tiende a 0 por derecha. F en 0, profe. El valor absoluto de x sobre x. Cuando acá tenemos los valores de x, y yo me voy acercando a 0 por la derecha. ¿Sí? Me acerco a 0, pero no llego a tocar al 0. ¿Qué forma toma la función en estos valores de x? ¿Me explico? ¿Tienden a 1, profe? ¿Y si se acerca por izquierda -1 o no es lo que está preguntando? Claro, pero ese sería como el resultado. El límite cuando x tiende a 0 por derecha, ya me dijeron que es igual a 1. ¿Y aquí qué función tengo que poner? ¿A qué función le tengo que calcular ese límite cuando x tiende a 0 por derecha? ¿A x sub 0? X sub 0 es este que está acá, que es el punto donde yo tengo que calcular ese límite. Yo acá tengo que poner una f de x. ¿De esto estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien, ahora ¿qué f de x tengo que poner? ¿Esta o esta? Cuando yo tomo los valores de x, que me voy acercando a 0, pero por derecha, ¿sí? Estos valores de x. ¿Cuánto vale la función en estos valores? Ese límite que tengo que calcular coincide... ¿Cómo? ¿Es f en 0, profe? No, No estoy entendiendo bien entonces. no es específicamente f en 0, porque vos lo que querés ver es cómo se comporta tu función cuando vos te acercás mucho al 0, pero no es 0. No, acá cuando yo digo x tiende a 0, no estoy diciendo x sub 0 igual 0, sino que me acerco mucho al 0 por la derecha, ¿sí? ¿Qué valores se van acercando por la derecha? Por ejemplo, acá tengo el 1, el 0,5 está más cerquita, el 0,25 está más cerquita, el 0, y el 0,0000000001 está más cerquita, y el 0,0000000001 está más cerquita, pero nunca llego a ser 0. Eso es acercarme al valor de la función en 0, pero sin llegar a ser el valor 0. La función a la cual le tengo que calcular ese límite es 1. ¿Qué es este pedazo de aquí de la función? Todos estos, los x mayores que 0,
son los que Ahora nos lo entendí. Sí, con los son X mayores a 0 que me acerco por derecha y los X menores a exactamente, 0 que me acerco por izquierda. Ahora sí lo entendí. exactamente, ahí va. Y la mejor forma, antes me habían dicho que la función que le tenía que calcular el límite era el valor absoluto de x sobre x, que está bien porque es función, pero nos conviene expresar, al expresar la función de esta forma, ya nos queda acá directamente que es constante, que nosotros sabemos es constante, es la misma constante. Tenemos entonces el límite cuando me acerco a 0, pero por izquierda, de x, que yo me voy acercando desde aquí. Me voy acercando a 0, pero no llega a tomar el valor 0, ¿sí? Todo tiene este valor de la función, en este caso es constante. Y la función siempre toma el mismo valor, en este caso que es -1, pero nosotros antes habíamos calculado otro límite que no nos daba una función constante. Bueno, el límite cuando x tiende a 0 por izquierda de -1 es igual a -1. Me acerco mucho al 0, pero no llego a ser 0. El límite, por eso estamos hablando de límite, estos dos límites son distintos, no existen cuando x tiende a 0 de mi función f de x. Por tanto, f continua sub 0 igual 0. Bien. En el 4, que la función x, que es igual -1 sobre grado -1, que tiene evitable igual 1. Ya vemos que en x igual 1 hay un punto de discontinuidad. Reemplazamos aquí 1, en el denominador nos queda igual a 0. El otro valor sería -1, pero bueno, acá nos dice que la función esta tiene una discontinuidad evitable en x igual 1. Evitables y otras vamos a evitar. Dice que expliquemos por qué. Bien. Función que es evitable si la función es discontinua en este punto, no existe y es finito, existe y es finito el límite cuando x tiende a 1. Vamos a ver qué opciones vamos a tomar.
evaluar la continuidad de esta función, como primer paso decíamos, bueno, está definida en x igual 1. Nosotros vemos que la función no está definida en x igual 1. El segundo paso era calcularle el límite a esa función y ver si era finito. Vamos a calcularle tiende a 1 menos 1 sobre x al cuadrado menos 1. Desplazamos la x por 1, nos queda 0 sobre 0, formas indeterminadas de límite. Teníamos que algebraicamente con esa función para poder conseguir el valor del límite. ¿Cómo podríamos hacer en este caso? ¿Qué se les ocurre? Diferencia de cuadrados. Exactamente. En el denominador hacemos diferencia de cuadrados. Al cuadrado menos 1, una diferencia de cuadrados, y lo podíamos expresar de esta forma, la diferencia de cuadrados. Nosotros tenemos el caso que tenemos x al cuadrado menos 1, donde el 1 elevado al cuadrado. Pero esta diferencia de cuadrado nos queda x menos 1 por x más 1. ¿Qué vamos a poner nosotros aquí en el denominador? X menos 1, x más 1. Entonces ahora vamos x más 1 del denominador, x menos 1, perdón, con el x menos 1 del denominador, y nos queda que nosotros tenemos que calcular el límite x tiende a 1 sobre menos 1. Esto nos da el valor de este límite. 1/2. Exactamente, 1/2. Si nosotros hacemos esta función, acabamos de verificar la condición que el límite existe cuando x tiende a 1, y en este caso es igual a 1/2. Por lo tanto, esta función tiene una discontinuidad evitable en x igual 1. Profe, pero no reemplazo el 1 en el x menos 1. Es que escribí mal, no, escribí mal acá. Puse 2 veces x menos 1 y este así. Ahí va. Ah, no había entendido, gracias. No iba a quedar nunca. No iba a quedar infinito, claro. Claro, yo en alguna parte me perdí. O menos infinito. Bien. En el ejercicio 5 nos dice, teniendo en cuenta que el límite cuando x tiende a 0 del seno de x sobre x es igual a 1, teniendo en cuenta eso, nos dice que tenemos que calcular
el límite cuando x tiende a 0 de la tangente de x sobre x. ¿Se les ocurre algo que podríamos hacer en este caso para poder utilizar la ayuda que nos da en este punto? Yo puse como la tangente es igual al seno sobre el coseno, me quedó arriba seno de x sobre coseno de x y abajo x como denominador. Exactamente. Nosotros sabemos que la tangente de x es seno sobre coseno. Entonces lo expresamos de esa forma. Entonces nosotros sabemos que cuando x tiende a 0, el seno de x sobre x, esto nos dijeron que era igual a 1. Y el coseno de 0, cuando x tiende a 0, ¿Es 1? también es 1. Por lo tanto, este límite nos queda que es igual a 1. Perfecto. Ahora nos dice que tenemos que calcular el límite cuando x tiende a 0 del seno de 2x sobre x. ¿Qué hacemos ahora? Para poder utilizar la herramienta que teníamos arriba. Yo le agregué un 2 a la x de abajo y después un 2 afuera de la división, digamos. Claro. Nosotros lo que podemos hacer es multiplicar y dividir por 2. Si nosotros multiplicamos y dividimos por 2, no estamos alterando nada porque este cociente nos da igual a 1. Pero de esa forma, nosotros podemos utilizar esta parte que es el seno de 2x sobre 2x con la herramienta que habíamos utilizado arriba, porque arriba nos dice que el seno de algo que tiende a 0 dividido lo mismo que también tiende a 0 es igual a 1. Y nosotros acá, este 2x, esto tiende a 0 y el 2x que tenemos acá también tiende a 0. Estamos usando lo mismo. Por lo tanto, este límite tiende a 1. Y tenemos 2 multiplicado por algo que tiende a 1. Este límite finalmente nos queda que es igual a 2. Bien, y en el último nos dice que nosotros tenemos que calcular el límite del seno de x menos 2 sobre x menos 2 cuando x tiende a 2. ¿Cómo hicieron en este caso?
Profe, yo no sé si lo hice bien, pero a mí me quedó 1. Bien, queda 1. Podríamos pensarlo, o sea, nosotros ya vemos, o sea, nosotros tenemos la ayuda que el límite de a 0 del seno de x sobre x es igual a 1. Esa es la ayuda que nos dan. Y nosotros acá tenemos el límite cuando x tiende a 2 del seno de x menos 2 sobre x menos 2. Lo que podríamos hacer si no nos damos cuenta es decir, bueno, menos 2 lo llamo y. ¿Sí? Cuando x, lo que vemos era 0. Por tanto, este límite lo podríamos expresar como el límite cuando y tiende a 0 de y sobre y. La misma expresión que nosotros teníamos arriba. Para tener x tenemos y. Llamar otra letra, sí, quizás un así no vemos lo que es para no confundirlo con el i de imagen. Podríamos llamarlo Z, T, S. Otra letra, una. ¿Sí? En este caso, en el 6 nos dice, dada la función de x a x al cuadrado más 3x sobre x menos 2 para todo x distinto de 2, nos pregunta qué valor deberá tomar a f en 2 para que la función f sea continua en x sub 0 igual a 2. Nosotros vemos que por definición esta función en 2 no está definida porque nos dice que la función f es para todo x que es distinto a 2. Pero si nosotros podemos asignarle un valor a esa función para que esa función sea continua. Entonces, lo que debemos hacer es el límite de esta función en x igual 2, ver cuánto nos da ese valor, y si nosotros decimos, bueno, la función en x igual 2 vale ese valor que nosotros calculamos del límite, la función pasa a ser continua en x igual 2. Pasa a ser no, le asignamos para que sea continua. Entonces, tenemos que calcular el límite cuando x tiende a 2 de x al cuadrado más 3x menos 10 sobre x menos 2. ¿Cómo hacemos para calcular este límite? Me dirán ustedes.
Aplicamos resolvente arriba. Bien. En el numerador aplicamos la resolvente para expresar esa función, que es una función cuadrática, en su forma factorizada. ¿Cuánto lo calcularon ya? 2 y menos 5. Si las raíces son 2 y menos 5, esa función la expresamos de la forma x menos 2 por x más 5, dividido x menos 2. Bien, ahora podemos simplificar el x menos 2 del numerador con el x menos 2 del denominador, y tenemos que cuando x tiende a 2, esta suma que tenemos acá tiende a 7. Por lo tanto, este límite es igual a 7. Entonces, respondiendo a las preguntas que nos hacían, ¿qué valor le debemos asignar a f en 2 para que la función sea continua? En 2, si nosotros decimos que la función en 2 es igual a 7, la función f es continua en x igual 2. Bueno, nos queda el ejercicio 7 y después uno de un examen y terminamos con la práctica número 3. El ejercicio 7 nos dice, dada la siguiente función f de x, que es igual a x al cuadrado menos 7x más 12 sobre x menos 3 para todo x que es distinto a 3. Y nos dice que vale 1 si x es igual a 3. Nos pregunta si f es continua en x sub 0 igual a 3, y si no es continua, tenemos que determinar si la discontinuidad es evitable o no. Bien. Vamos a responder a la primera pregunta. Vemos si la función es continua. Entonces, f es continua en x sub 0 igual 3, sí. Si pasa lo siguiente, no sí. No sí de respuesta. Sí. Vamos a ver si se cumple, así no quedan dudas. Si se cumple. 1. La función
está definida en x sub 0 igual a 3. Esa es la primera condición. La primera condición vemos que se cumple porque f en 3 es igual a 1, o sea que la función está definida en x igual 3. Lo segundo que se tiene que cumplir es que la función tiene límite en x igual 3. Para eso tenemos que calcular el límite cuando x tiende a 3 de x al cuadrado menos 7x más 12 sobre x menos 3. ¿Cómo calculamos ese límite? Aplico resolvente arriba. Exactamente. ¿Cuánto dan esas dos raíces? 4 y 3. 4 y 3. Entonces es el límite de x menos 4, x menos 3 sobre x menos 3 cuando x tiende a 3. Simplificamos x menos 3 con x menos 3 y ese límite nos queda igual a menos 1. Y lo tercero que se tiene que cumplir para que la función sea continua en ese punto es que el límite cuando x tiende a 3 de la función f tiene que ser igual, y ahí pongo el signito de interrogación, a f en 3. Si se cumple esa tercera condición, la función es continua. Nosotros vemos que este límite, escribo acá arriba porque no me quedó más lugar, este límite es igual a menos 1, en 3 es igual a 1, por lo tanto son distintos. Eso nos está diciendo que no es continua en x sub 0 igual a 3. Y ahora nos preguntaba que si esa función no era continua, que teníamos que decir si esa discontinuidad era o no evitable. ¿Qué diríamos en este caso? ¿Esa discontinuidad es evitable? Sí, porque existe el límite. Exactamente. Sí, ¿Es evitable en menos 1, profe? sí, es evitable porque existe el límite y, lo escribo acá, dado que existe el límite de mi función cuando x tiende a 3, ¿sí? Vimos que era finito y que tanto por derecha como por izquierda, o sea, porque le calculamos directamente ya el límite, nos daba el valor igual a 1 menos 1, a menos 1, la discontinuidad es evitable. ¿Y cómo hacemos? Haciendo
que f en 3 sea igual a menos 1. Si f en 3 es igual a menos 1, esta discontinuidad la podemos evitar haciendo ese cambio. Y por último tenemos un ejercicio de un examen que dice: determinar el valor de K para que la siguiente función resulte continua en x sub 0 igual a 2. Y la función f es x al cubo o x 2 para todo x que es distinto a 2 y 3k menos 2 si x es igual a 2. Bien. ¿Qué hacemos entonces? ¿Cómo resolverían este ejercicio? Buscaría el valor de K, profe. Bien, ¿cómo? ¿Con el límite de la función de arriba? Bien. ¿Y ese límite qué nos tiene que dar? Igual a 2. qué. No necesariamente, ¿eh? ¿Cuáles son los 3 pasos que tiene que cumplir esta función para que sea continua? ¿Cuál es el primero? Estar definida. Bien. O sea, f en 2 vale 3k menos 2. El segundo me dijeron tengo que calcular el límite cuando x tiende a 2. ¿De qué función? De x al cubo menos 4x sobre x menos 2. Bueno, y el tercer paso, ¿qué dice? Después calculamos el límite, pero el tercer paso, ¿qué nos dice?
que el límite de x cuando tiende a 2 tiene que ser igual de f en 2. Exactamente. O sea que el límite cuando x tiende a 2 de la función f de x, pongo f de x para no escribir de nuevo la función, tiene que ser igual a f en 2. Bien, vamos a calcular el límite, o sea, f en 2 ya sabemos que vale 3k menos 2. Bueno, vamos a calcular el límite. Cuando x tiende a 2. ¿Cómo lo calculamos? Saco factor común arriba, Bien, ¿qué saco como factor común? la x. Bien, saco como factor común x, me queda x al cuadrado menos 4 dividido x menos 2. ¿Y ahora? Resuelvo la diferencia de cuadrado. Exactamente, resolvemos la diferencia de cuadrados. Ahora podemos simplificar el x menos 2 con el x menos 2. Tenemos acá la x tiende a 2, en el paréntesis tiende a 4, y la x tiende a 2, tenemos 4 por 2, esto nos da 8. Por lo tanto, en el tercer paso, dijimos que el límite tiene que ser igual al valor de la función, o sea que 8 tiene que ser igual a 3k menos 2. Tenemos que resolver eso. El 2 que está restando lo pasamos sumando, y el 3 que está multiplicando lo pasamos dividiendo. Por lo tanto, k es igual a 10 sobre 3, y tenemos que la función es continua en x igual 2. Ese es el valor de k para que la función resulte continua en x igual 2. Bien. ¿Tienen alguna duda o alguna consulta de ejercicios anteriores de estos que vimos? No, profe, yo no. Bien. Entonces, Profe, no. ¿ya hay fecha para el parcial? Sí, ya hay fecha del parcial. ¿Entra parte teórica también? De la parte teórica, por lo general, entran cosas más conceptuales, algún verdadero falso muy sencillo, digamos, no de teoría ni de demostración ni de cosas complicadas, sino que son partes teóricas que ustedes tienen que saber para poder resolver los ejercicios. Ok. Profe, yo tengo una duda porque en el libro hay como mucha información y los videos del campus dan como cosas más concretas en cuanto a la teoría.
Sí, porque, digamos, uno no puede desarrollar a lo mejor en esos videos tanto desarrollo de teoría. Son más que nada para que tengan un orientativo y después ustedes al leer el libro lo puedan comprender mejor. No sé si lo están haciendo de esa manera y si los ayuda. Sí, sí, yo lo hago así por eso. Bien, en relación a lo que entra de teoría, eso lo tienen que hablar con Leticia, que es la profe de teoría. Los exámenes que están siendo virtuales, no está entrando nada de demostración teórica, porque no, digamos, no hay forma que ustedes puedan escribir algo y hacernos una devolución de eso, sino que está haciendo todo más del tipo conceptual. Pero con esto, digamos, no hay ningún tipo de certeza acerca de cómo van a ser los exámenes finales en julio. O sea, yo creería que van a ser virtuales. Ahora no te lo puedo asegurar que el examen, bueno, no en julio no, porque terminamos más tarde las clases, pero no les podría asegurar que digamos, el examen final sea virtual. El parcial seguro. Así que de los temas, digamos, que ustedes deberían saber de teoría o por lo menos demostrar o tener algún tipo de concepto más desarrollado, eso pregúntenselo a Leticia, que son los profes de teoría los que, digamos, los que corrigen y los que van armando los ejercicios. Fecha del examen, ya les digo. ¿No lo pusimos en el foro? Profe, ¿y de práctica qué unidades Sí, profe, entran? me fijé, creo que es el 15. Acá, fecha del parcial y del recuperatorio. Sí, el parcial el 15 de junio, el recuperatorio el martes 29. El horario es a confirmar, pero es a partir de las 7 de la mañana. ¿Y qué me preguntaban de práctica? ¿Hasta qué unidad entra? Límite, derivada seguro, sucesiones y series, que la clase que viene vamos a dar la clase en conjunto con Marcos, vamos a unir las dos comisiones y vamos a dar la parte práctica de sucesiones y series. Derivadas. Y ya les confirmo, ustedes en el aula virtual, digamos, apenas tienen los primeros avisos del aula virtual sin entrar a nuestro foro, ¿verdad? Tienen el programa de la materia, las comisiones y los horarios, y tienen el sistema de evaluación modificado. Y ahí les dice que para obtener la condición de regular, el alumno deberá estar inscrito en el CIU Guaraní el cursado de la materia y aprobar el examen parcial de carácter teórico práctico o su recuperatorio. En dicho examen se evaluarán los temas correspondientes a las unidades 1, 2 y 3 del programa de matemática para contadores y administradores. Unidad 1, 2 y 3. Y si vamos al programa, paren que les comparto pantalla si ven dónde está.
Aquí tienen el sistema en el aula virtual. Aquí tienen el sistema de evaluación, donde les dicen las unidades que entran para el caso de matemática para contadores y administradores, que son las primeras 3 unidades. El aprobado es con un 60% de respuestas correctas. El que no alcanza esta condición en el parcial puede rendir el recuperatorio, y el que rinde mal el recuperatorio queda en condición de libres en la materia. Y después, para rendir el examen final, acá está lo que tienen que rendir los alumnos regulares, y aquí está lo que tienen que rendir los alumnos libres. El examen final consta de 2 instancias. Una instancia práctica, ¿sí?, que es de carácter eliminatorio, o sea, ustedes primero rinden la práctica, tanto los regulares como los libres. Rinden primero un examen de práctica. Si sacan más del 60%, pasan a la teoría, pero si no aprueban el examen práctico, directamente no pasan a la teoría, porque el examen final ustedes tienen que tener aprobada ambas partes del examen, tanto la teoría como la práctica. ¿Qué significa esto? Que si ustedes se sacaron un 10, por ejemplo, en la práctica, pero se sacan un 5 en la teoría, no aprueban el examen. Por más que el promedio les dé, tienen que tener, tanto en práctica como en teoría, más del 60%. Como era matemática 1, profe. Exactamente lo mismo. Y las 3 unidades que entran en el parcial, que son las 1, 2 y 3, vamos al programa de la materia. Unidad 1, funciones reales de una variable. Unidad 2, límite y continuidad. Unidad 3, derivadas, sucesiones y series. ¿Y por qué no está directamente sucesiones y series? Bueno, después pregunto por sucesiones y series. ¿Qué pasó que no está? Sí, a lo mejor está dentro de... Acá. Sucesiones. Bueno, y acá adentro también está series. Son sucesiones y series las dos. ¿Alguna otra consultita? Entonces el miércoles que viene yo después les escribo, pero seguramente sea a las 5 de la tarde, y les voy a pasar el link y vamos a ver sucesiones y series. Para eso les pido que revisen el material que vieron con Leticia, así como también el material que tienen en el libro y en el aula virtual. Estoy buscando. ¿Ustedes encontraron el material de sucesiones y series del aula virtual en este momento? Profe, creo que estaba en la unidad 2. Gracias. Aquí en la unidad 2,
Tienen todos los videos explicativos de continuidad y después tienen la teoría de sucesiones y series y varios ejercicios por ahí para resolver. Y tienen la práctica y las respuestas a esas prácticas. Así que si ustedes pueden avanzar viendo esos videos y avanzar con la práctica, ya directamente vamos viendo esos ejercicios que por ahí no salieron, no entendieron, igualmente hacemos un repaso general de toda la unidad. Bueno, Muchas gracias. nos vemos entonces el jueves que viene. Profe. Nos vemos. Chau, chau.